en este día, cuando tantos miles de personas que están junto al Papa en Brasil, preparándose para la Jornada Mundial de la Juventud, también vamos a unirnos a esta invitación que hace el Papa, que nos dice: vayan y anuncien a todo el mundo el Evangelio, la buena nueva. Y cuando con este lema, cuando se reúnen para la Jornada Mundial y el Encuentro Mundial de la Juventud, estaba pensando las primeras frases del Papa Francisco. Muy bonita frase que él mismo dijo: no vengo con oro ni plata, sino traigo a Cristo. Y pensaba, ¿no? Un poco es lo que sintetiza el mensaje de la palabra de Dios de hoy. No tiene ni oro ni plata, ni tampoco viene con gran poder ni gloria, sino con la fuerza y la gracia y el poder de Cristo, que está por encima de todo poder material. Poco si uno mira la palabra de Dios, esto nos manifiesta de manera muy clara. En la primera lectura de hoy, el poder de nuestro Dios no es poca cosa. A veces corremos detrás del poder de este mundo. Miren nomás un poco a nuestro alrededor. Alguien que agarró un puesto político queda prendido tan fuerte que no le quieren soltar nunca más. Generalmente los llevan ahí, ¿no es cierto?, a 2 metros debajo de la tierra. Ahí recién lo suelta, ¿no? Prendido hasta el último momento. Este puestito, este lugarcito de poder que uno tiene y que trata de ver si se puede cambiar todas las normas y reglamentos para poder perpetuar en el poder. Y que el poder de nuestro Dios es mucho más fuerte que este poder, el poder que empieza y termina. Y en este poder, más allá de que uno quiere quedarse prendido tantos años, siempre el tiempo le pone un límite. Tarde o temprano termina. Sencillamente no hay el poderío tan grande, no hay ejército que lo pueda sostener para la eternidad este poder. Y hoy del poder que estamos hablando en la palabra de Dios es un poder que no tiene fin nunca, un poder distinto. Y estaba pensando en la palabra de Dios de hoy, del libro de Éxodo, nos invita a contemplar cómo es el poder de Dios y cómo actúa el poder de Dios. En primer lugar, desde la palabra nos dice: el poder de nuestro Dios es un poder que salva. No es un poder que soluciona los problemas del momento. Estaba leyendo en el diario, ¿no es cierto?, que decía que tanto la oposición como el oficialismo ofrece como la propuesta de la campaña bajar el impuesto a las ganancias. Y fíjense con qué poco nos conformamos, ¿no? Y que hoy Jesús nos dice: no solamente les quito un poquito, no solamente que le bajo el impuesto a la ganancia, sino que les salvo. El poder de Dios no es un parchecito, sino es un poder que salva a la persona en la totalidad. No solamente a algunos que creemos, sino es un poder que salva a la totalidad del pueblo. No solamente reduce la ganancia, sino que salva a aquel que no tiene nada. El pueblo de Egipto, el pueblo que estaba en esclavitud, no ganaba nada, trabajaban solo para los egipcios. El pueblo que no tenía nada, no ganaba nada, el Señor los salva de la esclavitud. Y según la palabra de Dios, no solamente que los salva, sino que le da una hermosa tierra donde mana leche y miel,
donde hay prosperidad, donde hay todo lo que uno necesita, un Dios que lo saca de la esclavitud y le pone en el paraíso. Esto es el poder de Dios, que cambia un momento para otro nuestra realidad. Creemos en este Dios, en el poder de este Dios que cambia la situación, y que este poder no es un poder que se logra con la lucha. No se trata de la fuerza de los soldados, sino que es el poder del Espíritu. Los egipcios tenían tantos soldados, tanto ejército tan fuerte que nadie lo podía ganar, y que le estaba persiguiendo este pueblito que estaban corriendo, huyéndose. Fíjense la comparación, sin nada, y que cómo Dios ocupa de este pueblo que está huyéndose, sin armamento, sin ejército, un pueblo hambriento, un pueblo sediento, y a este pueblo que Dios lo salva sin ejército. Dios no necesita fuerza ni la lucha, sino que sencillamente necesita el Espíritu. En primer lugar, el espíritu de esta confianza, el espíritu de la unión, el espíritu del orden, donde Moisés decía, vamos para adelante, corremos todos juntos, nada más. Tenía solamente esta fuerza de correr y seguir la conducción de Moisés. Poco creo que el Papa Francisco representa esto, ¿no? Sencillamente no tiene grandes poderes, sino sí la conducción, y el pueblo sigue su orientación. Y en este sentido, ¿no es cierto? Es lo que Dios nos regala. El poder de Dios es 100% por la gracia del Espíritu Santo. Y en este sentido es un poder que nunca se apaga. Es un poder que nos asegura la victoria. Sin ni un soldado, el pueblo de Israel ganó. Sin ni un soldado contra el ejército de los egipcios, logró victoria, porque era la victoria del Espíritu sobre el poder del maligno, porque Dios estaba con ellos. Y cada vez que nos sentimos que estamos oprimidos, tenemos situaciones, tenemos tantas situaciones que nos oprimen, que nos hacen mal, que nos hacen daño, cuánta envidia, cuántas veces nos quejamos del poder del mal que nos oprime. ¿No nos pasa esto o no? Acuérdense del libro del Éxodo. Luchen no con el poder humano, sino con el poder del Espíritu. El Señor lo vence. Y este poder de Dios es un poder no sencillo, un poder que obra milagros, un poder que obra milagros. Fíjense, milagros de tal manera que supera toda lógica nuestra, milagros sumamente inconcebibles para el ser humano. Levanta la mano, se abre el mar. Las aguas se corren un lado al otro, se forma tierra seca. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No es cierto? Moisés levanta la mano y el río Paraná se detiene a ambos lados. Si uno piensa un poco, parece sumamente ilógico, ¿no? Y que sin embargo, esto nos dice, el poder y la gracia de Dios actúa así. Cuando Dios quiere, no hay nada imposible. La lógica humana se detiene ahí. Las fuerzas de la naturaleza se detienen ahí. Y que así actúa nuestro Dios. Por eso es tan importante confiar en este Dios que nos ama, este Dios que obra milagrosamente. A veces nos cuesta creer que Dios puede obrar un milagro en nosotros. A veces decimos que bueno, por lo visto que está obrando. Veo un testimonio y escucho,
pero ¿por qué no Dios no me pueda utilizar? Y que este Dios es así, tiene una mano poderosa. La mano de Moisés era la misma mano de Dios que estaba obrando en el pueblo. Es una mano de bendición. El poder de Dios es una mano de bendición. Una mano que dice bien hacia aquel que cree. Es una mano de bendición por la fidelidad y la confianza en Dios. Es una mano que acompaña la oración, una mano que acompaña el abandono del pueblo. Y yo creo que sí, la mano de Dios estaba con el pueblo. Cada vez que oramos, pedimos como comunidad por fe, con fe, por tal intención, estoy seguro que Dios va a obrar. Y que tengamos esta confianza y que le pidamos con fe cada vez que acercamos las intenciones. Miren cómo Dios no va a obrar. No solamente está la mano de Moisés ahí encima de estos pedidos, sino la mano de todo el pueblo. Todo el pueblo está levantando las manos pidiendo la bendición de Dios y que pidiendo y rogando que Dios escuche, y que Dios escucha. Y Dios obra de manera milagrosa y Dios actúa. Y en este sentido también, si uno mira un poco, ¿no?, este texto del Éxodo nos marca de manera clarita cómo está actuando esta mano poderosa de Dios. Es una mano que elimina las fuerzas del mal. ¿Cómo Dios elimina la fuerza del mal? Dice que entre medio de los egipcios le generó confusión, le confundió. El mal y el poder que no actúa con el Espíritu de Dios, siempre hay egoísmo, hay envidias, se pelean uno con el otro, y que generalmente el poder se cae por la misma ambición. Y que los mismos egipcios, ¿no es cierto?, dice que generó discordia entre ellos y se confundieron y no pudieron perseguir el objetivo. Y que en este sentido también creo que Dios utiliza donde está la fuerza del mal, está la mano poderosa de Dios que acompaña al pobre, acompaña el desvalido. Es un Dios que no abandona a aquel que está necesitado. Es un poder que va acompañado de amor. La manifestación del amor de Dios, el pueblo de Dios, es un amor que dice: al que yo he elegido, nunca le voy a dejar en banda. No le voy a dejar abandonado. Es un poder sinónimo de amor. Un Dios que acompaña en la miseria y en el sufrimiento del pueblo. Y que es un poder que también, además de esto, genera el vínculo de confianza, porque hay amor. Dice, ¿no es cierto?, que esta confianza de que Dios proveerá. Si no, imagínense si hoy nos está diciendo: vayan todos, crucen el río Paraná, las aguas se van a abrir. ¿Alguien va a creer esto? Unos cuantos con este frío que hace va a decir: más vale espero un poquito, ¿no es cierto? Y que a veces la confianza en Dios nos pide esto, tirarnos al vacío. A veces uno está agarrado de tantos estudios médicos, lo tiene así, y que tiene unas cuantas hojitas impresas del internet que dice que va a ser así, y no va a ser así. Déjelo en manos de Dios, y que nos abandonemos en manos de Dios. Dios lo puede, Dios lo hace, Dios acomoda los tantos, Dios lo organiza a la mejor manera que nosotros necesitamos. Y que en este sentido, por la medida que el pueblo cree en Dios, también Dios sigue bendiciendo. Y el pueblo va viendo la bendición de Dios en situaciones imposibles. Y que este amor de Dios
en este marco del poder es un amor que genera vínculo de hermandad. Fíjense Jesús lo que dice: mi hermano, mi padre, mi madre, no son solamente aquellos que estamos vinculados con la sangre, sino todo aquel que cumple la voluntad de Dios. El poder de Dios nos comparte la hermandad, comparte el poder, que nos está diciendo que ustedes no son ajenos, son parte de mí, son parte de mi sangre, somos una sola familia. Si Jesús es parte de nuestra familia, ¿cómo nos va a abandonar? No nos va a abandonar nunca. Y si Jesús es parte de nuestra familia, si es nuestro pariente, si es nuestro hermano, ¿cómo no va a dejar de escuchar a nosotros? Puede tener tantas ocupaciones, puede ser tan poderoso, pero siempre va a tener tiempo para mamá, para un hermano, para una hermana, para un familiar. Es un poder que no se aleja de aquel que necesita, sino es un poder que está cerca, un poder que dialoga, un poder que manifiesta, un poder que genera vínculo de amor, un poder que sana las heridas, un poder que vibra con la presencia de Dios. Y este poder de Dios, cuando uno vive este vínculo, uno siente este poder y la gracia de Dios, no podemos callar, hay que anunciar. Y es lo que nos pide el Papa Francisco: vayan y anuncien que Jesús está con nosotros, confiamos en Él, sentimos su amor, lo vivimos y esto lo compartimos a toda la humanidad y le hacemos a todos los demás hermanos para que en este amor y en este poder estemos todos unidos. Y en esta comunidad donde Dios obra, Dios siempre acompaña al que necesita. Dios sigue salvando a cada uno en particular y al pueblo en su conjunto. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.